Hola amigos, ¿es suficiente que se incremente la masa monetaria para que se cree inflación? O dicho de otra manera, como coloquialmente decimos, ¿es suficiente con darle a la maquinita de hacer dinero para que aparezca la inflación? Vamos a verlo. Normalmente, cuando incrementamos la masa monetaria, cuando le damos a la maquinita de hacer dinero, solemos decir que esto genera un incremento de precios de forma automática. Vamos a analizar si esto es efectivamente así o no lo es. Vamos a verlo cómo o qué puede ocurrir cuando se incrementa la cantidad de dinero y en qué condiciones esto se traslada a los precios de bienes al consumo, es decir, a los precios de lo que consumimos nosotros, de los bienes y servicios que diariamente consumimos. Si el incremento de masa monetaria es una condición suficiente para que se incrementen los precios, para que se dé inflación. Os recuerdo que la flecha hacia la derecha quiere decir que es una condición suficiente. Si fuese hacia la izquierda sería una condición necesaria. ¿De acuerdo? Vamos a empezar analizando qué es la ecuación de la teoría cuantitativa del dinero, que es simplemente que me dice que el precio por la cantidad de todo lo producido debe ser igual a la masa monetaria por la velocidad con la que ésta se mueve. ¿De acuerdo? Esta igualdad siempre se debe dar. Por lo tanto, cuando yo incremento la masa monetaria, esta igualdad se desequilibra. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres posibilidades de equilibrarla. La primera de ellas es que se incremente la cantidad. Es decir, yo incremento la masa monetaria y en la misma medida, aproximadamente, se incrementa la cantidad producida. De tal manera que la ecuación permanece cumpliéndose, pero sin incrementar el precio, que es nuestro problema, ¿no? No se incrementan los precios. Esta alternativa en la que el Banco Central Europeo pretende es, digamos, la ortodoxia, en la que el Banco Central Europeo intenta mantener una inflación del 2% que se asemeje aproximadamente al crecimiento medio de la economía de ese 2%, de tal manera que no se desestabiliza esta ecuación y los precios no se ven afectados. ¿De acuerdo? Está claro que el incremento de la masa monetaria debe ser aproximadamente igual al incremento de la cantidad. ¿De acuerdo? Segunda alternativa. La segunda alternativa sería que baje la velocidad del dinero. No se incrementa la cantidad en la medida en que se incrementa la masa monetaria, entonces la otra forma de equilibrar esta ecuación es que disminuya la velocidad con la que se mueve el dinero. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que nosotros empezamos a atesorar dinero, ¿de acuerdo? Todo ese incremento de masa monetaria, en vez de fluir a la misma velocidad con la que estaba fluyendo, al haber más dinero, digamos, se atesora por parte de los agentes económicos. ¿Y dónde va? Pues fijaros, normalmente lo que hace es irse a las acciones, es decir, a la bolsa, a los bonos, al mercado de bonos o al mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque toda esa cantidad de dinero se tiene que colocar en algún sitio, no está dedicándose a comprar bienes y servicios al consumo, entonces lo que hace es comprar activos financieros, acciones, bonos e inmuebles. ¿De acuerdo? ¿Esto qué produce? No produce una inflación de incremento de precios, tal como definimos con el IPC, porque es incremento de precios al consumo, sino es un incremento de los activos financieros. Empieza a generarse una burbuja de alguna forma artificial en la bolsa, en los bonos y en los inmuebles. Y eso sabemos todos cómo ocurre. Los inmuebles empiezan a subir de precio de una manera vertiginosa. Los bonos incluso se hacen con rendimiento negativo porque sube tanto que sube por encima de su nominal. Y las acciones, pues ya sabéis que la bolsa pues se puede disparar ampliando los múltiplos y simplemente por el hecho de que hay más dinero que se está embolsando y que tiene que ir a algún sitio. ¿De acuerdo? Esto os recuerdo que tampoco favorece a la gente que quiere adquirir acciones, bonos o inmuebles, sino que beneficia a quien ya tiene acciones, ya tiene bonos o ya tiene inmuebles. Y por último tenemos la tercera alternativa, la peor de todas, y es una vez que ha pasado esta segunda, que decimos
que el incremento de masa monetaria no crea inflación, porque realmente sí la está creando, pero la está creando en los mercados de activos. Una vez que ya el mercado de activos llega a un límite en el que la burbuja se nota que está presente, digamos, que los múltiplos son muy grandes, que los bonos están en negativo, que los inmuebles se han disparado de precio y ya no tiene rentabilidad por alquiler, aparece ya la tercera alternativa, que es la roja, que es que se incrementan los precios. Esto es lo que llamamos la inflación y no es ni más ni menos que el producto de incrementar la masa monetaria por encima de la producción Q y cuando la velocidad del dinero empieza a ser normal a como había empezado. Esto lo podemos analizar en la pandemia de una forma bien sencilla. Nosotros, cuando nos encerraron, incrementamos la masa monetaria. En Estados Unidos incluso se llegó a repartir cheques de $1.500 a todos los ciudadanos del país. ¿Y qué ocurrió? Pues que no podíamos comprar, es decir, no era un problema de que no había gente que comprara, es que no podíamos comprar porque estábamos encerrados. ¿Qué ocurre? Pues que todo ese dinero, estamos en la etapa 1, pues todo ese dinero que no, se embolsa en las acciones, los bonos y los inmuebles. Ya pasamos a la etapa 2. La velocidad del dinero baja, el dinero se atesora y empieza a incrementarse el valor de los activos. Y una vez que el valor de los activos llega a un límite, entonces es cuando empiezan los precios a subir. Si a esto se le une problemas como la guerra, problemas como nuevos cierres en Shanghái, etcétera, etcétera, pues generan pues ya estrangulamiento en la oferta, incluso la Q puede incluso disminuir, con lo cual la inflación debe ser aún mayor, porque fijaros que si la Q disminuye, la P tiene que ser más grande, y esto ya es lo que provoca la inflación. Pues bien, acabamos de ver cómo el incremento de la masa monetaria no genera automáticamente una inflación, aunque al final normalmente sí que lo va a hacer. ¿Cuándo no lo hace? Cuando el incremento de la masa monetaria se ajusta al incremento de la cantidad producida, que en teoría es lo que debe hacer el Banco Central Europeo. Cuando eso no ocurre, empiezan a incrementarse el valor de los activos financieros y por último se traslada a los precios. En un siguiente vídeo veremos cuál es la política que debe seguir el Banco Central Europeo, por qué no la sigue y cuáles son las consecuencias. Como siempre, si te ha gustado, dale a like y suscríbete a nuestro canal si quieres una formación en inversión y en finanzas de una forma sensata, a largo plazo y que, sobre todo, nos deje tranquilos en etapas de mercado como la que estamos viviendo ahora mismo.